día de hoy hablaremos sobre el desarrollo de estadística en el concreto. Para poder entender este tema tenemos que tener conocimientos previos. Primeramente nos dice qué es la media aritmética o promedio. Esta es la suma aritmética de los resultados de resistencia de todas las pruebas divididas por el número de pruebas. Acá nos dan la fórmula en donde este valor de acá sería la media aritmética o promedio de los valores en megapascales. El n nos daría que es el número total de probetas o muestras. El XY nos daría que es el valor individual de resistencia a la compresión de la enésima probeta. Y el I nos dice que va desde el 1 hasta el n. Ahora nos pide qué es la desviación estándar, que está como símbolo este valor. Nos dice que la desviación estándar es la raíz cuadrada del promedio de las desviaciones al cuadrado de los datos respecto a su media, en la cual se divide entre n-1 para obtener una estimación más precisa, especialmente cuando el número de datos es pequeño. Nos dice que este valor de acá, OS, sería la desviación estándar muestral. El XY nos daría el valor individual de las resistencias. El X con una rayita arriba es la media de todos los valores. El N es el número total de muestras. Y el X su I-1 es la diferencia entre cada valor y la media. Nos da el coeficiente de variación. ¿Qué es el coeficiente de variación? Es la desviación estándar expresada como un porcentaje de la resistencia promedio. Nos dan aquí la fórmula en la cual el coeficiente de variación está representado por una C y una V. Aquí nos dice que es la desviación estándar. El de acá es la media y la cual está multiplicado por 100 para poder convertirlo en porcentaje. Desarrollemos el ejercicio que nos dice que el tema sería el control de calidad de resistencia a compresión. Nos dice que en una obra se tomaron 12 probetas cilíndricas de concreto y se ensayaron a los 28 días. Los resultados que nos dan, estos resultados nos dice que están en megapascales, los cuales fueron 27.5, 29.1, 28.3, 30.2, 26.9, 27.8, 28.7, 29.5, 30.1, 28, 27.6 y 29. En este ejercicio nos pide calcular la media, la mediana y la moda. También nos pide calcular la desviación estándar muestral y el coeficiente de variación que se da en porcentaje. Nos pide calcular el percentil 25, el percentil 75, el cuartil 1, cuartil 3 y el IQR, pero usando la T de Students. Nos da estas pruebas de hipótesis que nos dice que la hipótesis nula nos da un promedio real de concreto de 28 megapascales y la hipótesis alternativa nos dice que el promedio real es diferente a 28 megapascales y su nivel de significancia sería 0.05. Nos dice que las conclusiones sean en base a la T de Student. También nos dice que supongamos que la varianza poblacional exigida por norma es 1.5 megapascales. Nos pide que contrastemos si la varianza muestral difiere significativamente usando el test de chi cuadrado al 5% de significancia. Primero tenemos que ordenar y sumar para poder encontrar la media. Primero ordenamos los datos de menor a mayor, sumamos estos datos y podemos aplicar la fórmula, que sería que la suma de los datos se dividiría entre el total de muestras. Entonces, la suma de los datos nos da un total de 342.7 y el número de muestras, como sería 12, nos saldría un promedio de 28.15
558 megapascales. Ahora lo segundo sería encontrar la media y la moda. Para encontrar la media tenemos que tener en cuenta que el número total de muestras sería 12, la cual sería un número par. Entonces la media se encontraría entre un promedio del sexto al séptimo valor. Y nos daría la suma. Primero sumaríamos estos valores y lo dividiríamos entre 2. ¿Qué nos daría? Que la mediana sería 28.5 megapascales. Y la moda nos dice que como todos los datos son distintos, no hay una moda única. El tercer paso sería la desviación y varianza muestral. Para cada observación X1 tenemos que calcular el DI, que sería el DI, el X1 menos la media. Y también en la tabla vamos a calcular el DI al cuadrado. Acá de cada dato sacamos cada uno de lo pedido y hallamos eso. Ahora, la suma de los cuadrados de las desviaciones. O sea, sumamos todo esto y lo sacamos el resultado, que nos da un 12.209167 aproximadamente. Y encontramos la varianza muestral, que nos da que es esta suma entre n-1. Entonces nos daría un 1.109924. Ahora encontramos la desviación estándar muestral, que nos da que es la raíz cuadrada de este resultado. Y nos daría un aproximado de 1.053529 megapascales. Y para encontrar el coeficiente de variación, usamos este dato de acá entre la media. Y nos da un aproximado de 3.69%. Ahora, para ya los cuartiles, percentiles y el IQR, tenemos que el percentil 25 es 27.75 megapascales. El percentil 75 es 29.2 megapascales. Para hallar el IQR es la resta de estos dos valores, que nos darían 1.45 megapascales. Así podemos hallar el percentil 10, que sería 27.51 megapascales, y el percentil 90, que sería 30.04 megapascales. Ahora encontramos el intervalo de confianza del 95% para la media utilizando el T de Student. Nos dice que como n es pequeño y el promedio real del concreto poblacional es desconocida, tenemos que usar el T de Students. Nos dice que el GL es igual a n-1, o sea, el total de muestras menos 1, que nos da que sería 11. El valor crítico tendremos que sacarlo como el T sobre 0.95 por 11, que nos da que sería un aproximado de 2.2985. El error estándar se halla con la desviación estándar muestral entre la raíz de el número de muestras, que nos daría el error estándar sería de 0.304016. Ahora, para hallar el IC en 95%, nos dice que tenemos que sacar la media más o menos el T, que sería el de acá, el valor crítico, por el error estándar. Y nos dice que nos da un total de 0.669381. Entonces, el IC 95% nos daría los datos entre la resta del 28.5585 menos el dato de acá que nos sale,
Y también el otro está entre el 28.5585 más. Como se da entre el más o menos, nos da un aproximado de un rango de 27.88895, 29.22771 megapascales. Entonces su interpretación sería que con el 95% de confianza de media poblacional está entre 27.89 y 29.23 megapascales. Ahora tenemos que la prueba de T bilateral para comprobar si el promedio real del concreto es igual a 28 megapascales, se plantea que la hipótesis nula nos dice que nos da un promedio real de concreto de 28 versus la hipótesis alternativa con un promedio real diferente al 28. Y utilizando este dato que sería de 0.05. Estadísticamente nos dice que T es igual a la media menos este valor de acá entre el error estándar. Nos da un aproximado de 1.835851. Nos dice que P es igual a 2 por P por T11, que sería mayor al 1, a este valor 1.835851. Nos daría un aproximado de 0.093534P. Entonces la decisión sería que P es igual a 0.0935, que sería mayor a 0.65. Entonces no se rechaza la hipótesis nula. Ahora, encontramos el test chi al cuadrado para la varianza poblacional. Se plantea que la hipótesis nula nos daría que la varianza poblacional sería de 1.5 versus la hipótesis alternativa que nos dice que es diferente. Entonces aplicamos la fórmula estadística que sería n-1 por la varianza poblacional entre los datos desde 0 a 2, que nos da un total de 8.139444. Nos dice que el GL es igual a 11, entonces los valores críticos serían de x elevado a la 0.025,112, que sería un aproximado de 3.16, y también el otro valor sería de x a la 0.975.102, que sería un valor aproximado de 21.920. Entonces, como el 3.816 es menor a 8.139444, y esto es menor a 21.9203.816, y esto es menor a 8.139, y esto es menor a 21.9203.816, que esto es menor a 8.139, y esto es menor a 21.92, no cae en la región crítica. O sea, nos dice que estos datos de acá no caen en la región crítica, en la cual por decisión se dice que P es mayor a 0.05. Entonces no se rechaza la hipótesis nula. Gracias.